Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Bienvenidos a la mañana de NTN24. Los saluda Natalia Falá. Es un gusto acompañarlos el día de hoy. Vamos a revisar de inmediato lo que es noticia en el mundo. Otra noche de disturbios en Chile. Miles de manifestantes volvieron a salir a las calles de Santiago, horas después de que el presidente Sebastián Piñera concretara el revolcón en su gabinete, en su más reciente intento de poner fin a 10 días de protestas antigubernamentales. Anoche también hubo enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Pese a este nuevo capítulo de tensiones, el gobierno no se plantea volver a imponer el estado de emergencia levantado el pasado domingo. Y en medio de esta jornada de protestas, un gran incendio estalló en pleno centro de Santiago mientras los manifestantes intentaban llegar al Palacio Presidencial de La Moneda. El fuego consumió un centro comercial que alberga también un hotel y consultorios médicos. Antes de la conflagración, varios locales comerciales fueron saqueados. En redes sociales también circulan videos de una estación de metro que arde en llamas. Las protestas comenzaron contra el alza en la tarifa del metro de la capital y continuaron en rechazo al alto costo de vida en Chile. Por otro lado, escalan las protestas en Bolivia por el cuestionado triunfo electoral de Evo Morales. En las últimas horas se registraron choques en las calles de varias ciudades que dejaron 30 heridos. Bolivia es escenario de protestas desde hace una semana contra el cuestionado escrutinio electoral que dio al presidente Evo Morales un cuarto mandato. La oposición alega un fraude electoral y exige la realización de una segunda vuelta. Y Evo Morales realizó el lunes en la noche un mitin con sus seguidores en la ciudad andina del Alto, vecina La Paz. Acusó a adeptos de su rival en las elecciones, Carlos Mesa, de pretender cercar la Casa Grande del Pueblo, sede del gobierno. Morales reiteró que él es el vencedor de la primera vuelta electoral del pasado 20 de octubre. Algunos piden sus paros hasta que se vaya Evo. Unos dicen nuevas elecciones. Otros dicen segunda vuelta, como fue la segundita en la Cuenca. No se entiende. Hermanas y hermanos, tienen que entender que hemos ganado en la primera vuelta. Pacíficamente vamos a defender la democracia. Aquí, los que hicieron tanto daño en los tiempos del liberalismo, militarismo, neoliberalismo, no van a volver, hermanas y hermanos. Justamente para hablar del tema, quiero saludar en esta parte del programa a Jimena Costa, diputada opositora. Diputada, bienvenida, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. La verdad es que un día muy triste y muy duro porque estamos viendo en enfrentamientos transportistas que están marchando para atacar a los vecinos, lo hacen con palos, lo hacen los mineros con dinamita y son ciudadanos indefensos que en el mejor de los casos salieron con su cucharón y su tapa de olla para hacer ruido en la calle defendiendo la democracia. Natalia, es una pena. Diputada, así es claro que la polarización en Bolivia se mantiene y las protestas sociales se están recrudeciendo. Yo le quiero preguntar, ¿el desentendimiento del oficialismo para acatar precisamente todos los fraudes electorales que se han denunciado en los últimos días tras la primera vuelta electoral está recrudeciendo ese estallido social en Bolivia? ¿Y hacia dónde va? La verdad es que no solamente que ha habido oídos sordos. Ayer el vicepresidente acusa de intento de golpe de Estado al mejor modelo chavista castrista y han salido a las calles, yo diría lumpen, estimada Natalia, porque no son simplemente empleados públicos o mineros. Lumpen con palos y con dinamita, y en medio el hermano del vicepresidente ha sido filmado. Hay 40 heridos el día de ayer y el paro sigue en todo el país. ¿Qué está haciendo el gobierno? Está sacando grupos de choque a enfrentar a los ciudadanos. Esa ha sido la respuesta oficial a toda la
la demanda que hay y más allá de la amenaza con cerco a las ciudades, es la violencia. Hemos visto múltiples enfrentamientos ayer en la sede de gobierno que no han cedido la movilización ciudadana. La gente hoy sigue en las calles, pero las alertas, y sería importantísimo, yo me comprometo a enviarte las imágenes ahora, de el grupo de transportistas que está bajando a desbloquear, son muchos y vienen armados, ¿no? No es un tema nada más de no escuchar la demanda ciudadana, es la decisión de reprimir y de utilizar grupos paramilitares, grupos de choques, no necesariamente las fuerzas, el aparato represivo del Estado. Es decir, es un proceso tal cual lo hemos visto en Venezuela. Es muy doloroso decirte que en Bolivia ya empieza a actuar el modelo represivo venezolano en nuestras calles. Una más, ¿sí? Diputada, usted bien lo mencionaba, estos choques efectivamente están escalando. Yo le quiero preguntar si eventualmente se puede hablar de un golpe de Estado en Bolivia, porque vemos armas, vemos actos vandálicos, vemos un choque de poderes que se mantiene en las calles y que probablemente siga escalando con el paso de los días. ¿Es un escenario posible ese golpe de Estado en Bolivia? En realidad, tendríamos que asumir que ya Evo Morales ha llevado adelante un golpe de Estado, porque el hecho de que el Ejecutivo controle al órgano electoral, a la Asamblea Legislativa y al órgano judicial, ya estás hablando de una situación que no es una democracia regular. El hecho de que el Estado esté utilizando grupos de choque en contra de su propia ciudadanía, con amenazas de cerco y de matarnos de hambre, y además con amenazas de quitar el agua a las ciudades, que concentran el 70% de la población natal en Bolivia, y donde viven indígenas y mestizos, porque no es verdad que la división es indígenas en el campo, mestizos en la ciudad. No es así. En las ciudades vivimos todos mezclados y hoy todos mezclados están exigiendo ya no una segunda vuelta, sino anulación de las elecciones. Es decir, el golpe de Estado lo lleva adelante el movimiento al socialismo, Evo Morales, Álvaro García Linera, al aferrarse al poder fuera de la institucionalidad, porque en ninguna parte, ni de la Constitución ni de las leyes, dice que se puede entrar al gobierno a través del fraude. Y eso es lo que ha pasado acá el 20 de octubre. Diputada Jimena Costa, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por su tiempo y buen día. Buenos días, ojalá que para Bolivia sean también días de bendiciones de Dios. Gracias, Natalia. Y Uruguay se prepara para la segunda vuelta electoral. Ninguno de los candidatos alcanzó la mitad más uno de los votos en los comicios del pasado domingo. El 24 de noviembre los uruguayos elegirán entre el oficialista Daniel Martínez del Frente Amplio y el opositor de centro derecha Luis Lacalle Pou del Partido Nacional. Ambos candidatos ya iniciaron nuevamente sus campañas electorales de cara a los comicios. Los partidos de oposición ya anunciaron su apoyo a Lacalle Pou. Hicimos una campaña para ganar una elección. Nosotros hacemos una campaña porque queremos cambiar el país, tenemos el proyecto claro. Eso puede tener nosotros. La oposición uruguaya intentará construir una nueva base electoral de cara al balotaje de noviembre, ante un izquierdista Frente Amplio que se dijo dispuesto a dar batalla para conservar el poder. El candidato oficialista Daniel Martínez lideró el domingo la primera vuelta con poco más del 39% de los votos y anunció que iniciará un camino de diálogo con vistas a ganar la segunda vuelta. El centroderechista Luis Lacalle Pou, que obtuvo más del 28% de los sufragios, anunció futuros acuerdos y entendimientos con otros partidos de oposición. De cara a la segunda vuelta del 24 de noviembre, el candidato del Partido Nacional recibió la noche del domingo los cruciales apoyos del liberal Ernesto Talvi del Partido Colorado y del excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto.
tercero y cuarto en los comicios y que entre ambos sumaron un 23% de los votos. Además de votar presidente y parlamento, los uruguayos rechazaron una reforma constitucional que promovía la creación de una Guardia Nacional que pondría a 2.000 militares en las calles en tareas de seguridad. Y en esta parte del programa quiero saludar precisamente al candidato presidencial Luis Alberto Lacalle Pou. Candidato, muy buenos días, muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos hoy en la mañana. Muy buenos días para ustedes, es un gusto saludarlos y aquí estamos en este momento entrando a una reunión del comando de campaña para planificar estos próximos 26 días que quedan rumbo a la segunda vuelta. Pues candidato, comienzo preguntándole, como ya sabemos, las presidenciales efectivamente se van a definir en una segunda vuelta electoral el próximo 24 de noviembre. Tras conocerse estos primeros resultados, ¿cómo ve usted la tendencia para este segundo round electoral, sabiendo además que ya usted cuenta con partidos de oposición que lo apoyan, como es el caso del Partido Colorado y Cabildo Abierto? También recibimos el apoyo del Partido de la Gente y del Partido Independiente, y eso significa que desde el punto de vista parlamentario, lo que quedó establecido este domingo pasado es que el gobierno actual queda en minoría, queda sin posibilidad de asumir un gobierno con mayorías parlamentarias con varios partidos, y de este lado los partidos actualmente en oposición tienen un porcentaje importante de diputados y de senadores, lo que harían posible un gobierno multicolor, un gobierno de muchos partidos. Para que esta alternancia termine de conformarse, hace falta que este grupo de parlamentarios electos y sus partidos voten el próximo 24 de noviembre a la fórmula que arranca, como ustedes decían en la presentación, con el apoyo de 4 partidos, además de nuestro partido nacional. Es una elección reñida, es una elección que pretende suplantar un gobierno de 15 años del Frente Amplio con mayorías propias, que de alguna manera generó aislamiento, no generó puentes entre los distintos colectivos políticos, y el país está pidiendo pluralidad, el país está pidiendo más diálogo, más apertura, más consensos, y el mensaje fue muy claro, porque si bien nuestro partido fue el segundo más votado, la oposición está repartida entre más de un partido notoriamente, y eso es un mensaje que debe estar acompañado de entendimiento y de humildad para saber que hay una chance de una alternancia, que hay una chance de cambio de gobierno, pero esto no lo va a construir un partido solo y un candidato solo. Y es así que nosotros hicimos toda la campaña rumbo a este domingo, porque preveíamos que eso iba a suceder, y obviamente es la que vamos a hacer en estos días rumbo al último domingo de noviembre. Candidato, justamente muchas de las decisiones del Frente Amplio han venido desencantando a los uruguayos, porque el partido, digamos que a pesar de que ha impulsado muchos derechos sociales y ha logrado dar estabilidad a la democracia en el país, también ha venido acumulando carencias. Por ejemplo, descuidaron la educación, dejaron crecer el déficit fiscal y bueno, hay una creciente percepción de inseguridad en el país. Yo le pregunto a usted, ¿qué piensa de todo esto y cuál es puntualmente la propuesta que hace el Partido Nacional para sacar adelante al país en los temas que más preocupan hoy por hoy a los ciudadanos? Claramente la democracia en nuestro país es muy fuerte y es generada por muchos partidos políticos a lo largo de una institucionalidad que se ha sostenido, y el Frente Amplio no ha estado ajeno a eso. Yo le puedo decir que después de 16 años de crecimiento ininterrumpido en nuestro país, sin perjuicio de que en algunos momentos por el auge de los commodities, por el auge del comercio exterior de las materias primas, creció más fuerte, hoy Uruguay termina 15 años con más endeudamiento, con más déficit, con más inflación, termina con un desempleo creciente, con cierre de empresas, y eso es porque hoy en nuestro país, lamentablemente, el costo de emprender, el costo de comerciar, el costo de industrializar es muy elevado, y los márgenes de ganancia, sobre todo para aquellos emprendedores y productores medianos y pequeños, se hacen escasos o nulos, y eso genera el enlentecimiento de una economía. Allí el Estado va a tener que equilibrar las cuentas nacionales, allí el gobierno va a tener que entender que llegó el momento de ahorrar y gestionar eficientemente y no seguirle metiendo la mano en el bolsillo a la gente, porque eso solo va a complejizar más la economía nacional. Desde el punto de vista de la educación, el presupuesto en la misma ha crecido sensiblemente,
pero lamentablemente no ha habido una dedicación puntual a aquellos sectores más vulnerables, a aquellos sectores que más lo necesitan, que es donde lamentablemente ha crecido la deserción y los niveles educativos claramente son distintos según en qué región del país esté o según en qué lugar de Montevideo se esté. Entonces allí tenemos que hacer claramente una educación con justicia, una educación con evaluación, una educación con método que esté cerca de aquellos que más lo necesitan. Los mejores docentes, los mejores directores, los mejores equipos no docentes en los centros educativos públicos donde más se los necesite. Con respecto a la seguridad pública, allí tenemos un tema que yo me niego a aceptar. Anda una concepción, a veces comúnmente aceptada, de que la violencia llegó para quedarse, de que vamos a vivir necesariamente en una sociedad más violenta, y yo no creo que eso sea así, y no lo vamos a aceptar. Yo no estoy dispuesto a traspasarle esta situación a mis hijos. Es creer que la sociedad cada vez más violenta, es darle la razón a Hobbes, ¿no? Aquello de que el hombre es el lobo del hombre. Y claramente hace falta autoridad, claramente hace falta un compromiso con la cadena de mando, claramente hace falta respaldo a la policía, y eso es un debe en el cual ha quedado nuestro gobierno. Y la sociedad hoy se siente insegura porque ha sido víctima del delito o tiene el temor de ser víctima del delito. Y claramente el mensaje que la gente está esperando al nuevo gobierno es terminar con la impunidad que siente la delincuencia y también, lamentablemente, algo que era ajeno a nuestro país, un narcotráfico internacional y nacional más presente. Candidato, usted se distancia de esa línea de pensamiento del Frente Amplio, que considera que el Estado debe ser el gran tutor de la gente, y de lo contrario, como ya lo ha señalado en discursos públicos, es desde el Estado que se debe empoderar al ciudadano. Yo le pregunto a usted, de llegar a la presidencia, ¿cómo materializaría usted esa idea? En un Estado central, un Estado nuclear, que es el gran encargado de generar herramientas y oportunidades, cuando hablamos del Estado que presta el servicio de salud, el servicio de la educación, el que presta el servicio de la seguridad pública, allí es donde tiene que estar básicamente el Estado más presente, porque si no está, realmente es donde se generan las brechas más importantes y las injusticias más importantes. Y lamentablemente lo que ha crecido a veces en nuestro país es el Estado periférico, el Estado que está presente en actividades más comerciales, en otro tipo de actividades, que es tradicional en nuestro país, que allí se ha ido muchos recursos mal administrados en proyectos de políticos que han hecho de empresarios con los dineros públicos, y se ha de alguna manera perdido el foco en donde realmente el país tiene que hacer un esfuerzo con sus ciudadanos. Insisto, educación, salud, seguridad y alguna otra área muy importante como es el desarrollo social, que hoy tenemos un ministerio puntual en ese sentido para los más vulnerables. Candidato, de llegar a la presidencia, ¿cuál es su postura frente a Venezuela, frente al éxodo masivo en Venezuela, frente al régimen de Nicolás Maduro? ¿Qué piensa usted? Claramente Uruguay y los uruguayos no nos sentimos orgullosos de la actitud de nuestro gobierno. Lo hemos dicho en todos lados. Las actitudes de nuestro gobierno de cercanía con Chávez y después con Maduro no representan el sentir nacional, no representan la tradición de nuestro país, que siempre condenó la violación de los derechos humanos. Como se dice en mi país, si tiene cuatro patas, cola y ladra, es un perro. Y el régimen de Maduro, con sus características, es una dictadura, y nosotros condenamos ese régimen y vamos a salir de este triste y selecto grupo que hoy no se anima a decir las cosas o no dice las cosas como debería decirlo en el concierto internacional. Y eventualmente, candidato, también pues pensar en cómo se van a manejar las relaciones con Argentina, ¿no? Porque mientras Argentina va hacia la izquierda, ustedes van hacia la derecha, ¿no? Nosotros, bajo una frase de un político inglés de hace muchos años, Lord Palmerston, que decía que los países no tienen ni amigos permanentes ni enemigos permanentes, tienen intereses permanentes. Nuestro interés es defender a los uruguayos y tener relaciones de cooperación con Argentina y Brasil, como históricamente la hemos tenido. Estamos entre dos grandes, entre dos gigantes, y Uruguay siempre se distinguió por ser un lugar de paz, un lugar de certidumbre, un lugar de fuerte institucionalidad, y que tenemos
con la Argentina y con Brasil relaciones sociales y relaciones comerciales importantísimas, y gobierne quien gobierne en cualquiera de los dos países, tenemos la obligación por nuestro pueblo de llevarnos bien. Candidato, y quisiera hacerle una última pregunta. Sin duda, pues hay distintos frentes que atender ahorita en Uruguay. Y me gustaría preguntarle cuáles serían las medidas de impacto inmediata que tomaría usted en sus primeros 100 días de gobierno. Y le pregunto 100 días de gobierno porque casi siempre esos primeros días son un medidor bueno para saber la hoja de ruta del gobierno de turno. Totalmente. Es más, la Constitución de la República prevé el envío por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto de ley de urgente consideración que se trata en un plazo de 90 días en el Parlamento. Estamos confeccionando un texto para negociar con nuestros socios, en el cual rápidamente vamos a hacer transformaciones administrativas que va a tener como centro el equilibrio de las cuentas públicas, el monitoreo de la acción del gobierno en tiempo real por el gobierno mismo y por los ciudadanos, que va a tener una regla fiscal para tener una conducta en ese ámbito específico, dotar de herramientas jurídicas a la policía, transformar la gobernanza de las empresas públicas para que presten real servicio al aparato productivo nacional y a los uruguayos, modificar la gobernanza en la educación para aceitar los mecanismos de toma de decisiones, y después apelar a 2 o 3 factores de índole productivo e industrial para soltarle las amarras a esa gente que quiere emprender, que quiere trabajar y hoy tiene ciertas dificultades. Pues quiero agradecer a Luis Alberto Lacalle Pou. Candidato, muchísimas gracias por su tiempo aquí en el programa. Un buen día para usted. Gracias a ustedes y a las órdenes. Que anden muy bien. Y vamos a continuar con más noticias en la agenda internacional. Vamos a revisar. En Honduras se registraron nuevas protestas para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. Las movilizaciones terminaron en choques frente a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Honduras en Tegucigalpa. Las fuerzas policiales utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. Sectores hondureños han exigido la salida de Hernández tras la decisión de la justicia de Estados Unidos de declarar culpable al hermano del mandatario por tráfico de drogas. Y el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, agradeció a Nicolás Maduro en una respuesta en Twitter por las felicitaciones que éste le envió por su triunfo en las elecciones del domingo pasado. Sin embargo, Fernández, quien ha evitado referirse a Venezuela como una dictadura, subrayó en un medio de tuit la necesidad de que existía una plena vigencia de la democracia. Gracias a Nicolás Maduro por sus felicitaciones. América Latina debe trabajar unida para superar la pobreza y desigualdad que padece. La plena vigencia de la democracia es el camino para lograrlo. Y atención, las llamas siguen extendiéndose por el estado de California. Los fuertes vientos siguen alimentando el fuego que llegó a las periferias de la ciudad de Los Ángeles. Las llamas amenazan el famoso Museo Getty Center, ubicado al oeste de la ciudad. La temporada de incendios forestales ha provocado evacuaciones masivas y cortes de energía en todo el estado. Según las autoridades, 180,000 personas han sido evacuadas. Los equipos de bomberos permanecen en alerta este martes ante el temor de que vientos muy secos del norte agraven aún más la situación. Reconozco que este momento produce una gran ansiedad. Las imágenes de alto perfil que la gente ve no solo en el incendio de Kincade en el norte de California, sino ahora en el incendio de Getty en el sur de California, en Los Ángeles, esto genera una gran consternación, generan preocupación. Pero este curiosamente es un momento en California que es muy familiar. Hemos tenido una temporada de incendios por debajo del promedio hasta la fecha. Lo que estamos experimentando en ese momento está ligeramente por encima de la media, que hace parte del promedio para la época del año. No parece, pero de hecho es así. Este estado ha contado con recursos suficientes. Este estado ha sido muy directo en términos de preposicionamiento de activos a un grado que nunca hemos tenido en el pasado. Paramount Pictures decidió cancelar anoche la premiere de la cinta Terminator Dark Fate. La alfombra roja de la película fue suspendida por el incendio forestal que azota las periferias de la ciudad de Los Ángeles, que en las últimas horas se han extendido por las altas temperaturas y la baja humedad. La gala se realizará en el Teatro Chino de Hollywood y a ella asistirán los protagonistas de la cinta, entre ellos el mítico Arnold Schwarzenegger, que tuvo que abandonar su hogar por la cercanía del fuego. Evacuamos a salvo a las 3:30 de la mañana. Si usted está en una zona de evacuación, no haga tonterías, fuera de aquí. Ahora mismo estoy agradecido por los mejores bomberos del mundo, los verdaderos héroes de acción que corren el peligro de proteger a sus compatriotas californianos.
El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, presentó hoy una nueva propuesta para celebrar elecciones anticipadas y romper el estancamiento en torno al Brexit que debía llevarse a cabo este jueves. El pulso entre el Premier y Parlamento ha sumido en el caos a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El bloque aceptó el 31 de enero de 2020 como nueva fecha para el Brexit, que debía haberse completado originalmente el 29 de marzo. La Cámara de los Comunes ha rechazado la propuesta de elecciones anticipadas para el 12 de diciembre. Filipinas fue golpeada en las últimas horas por un sismo de magnitud 6,6 en la isla de Mindanao, en el sur del archipiélago, la misma región que se vio afectada por otro movimiento telúrico días atrás. En esta ocasión, 2 personas murieron, incluyendo un adolescente que perdió la vida cuando la pared de su escuela se derrumbó. La otra víctima, un hombre de 66 años, falleció al derrumbarse su casa. Vamos ahora con la agenda en Estados Unidos y hacemos seguimiento a la trama de Ucrania. Ante el Congreso testifica hoy el teniente coronel Alexander Vindman, experto del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Es además quien habría escuchado la polémica llamada de Trump al presidente de Ucrania para justamente investigar a su rival político Joe Biden. A esta hora desde Washington, Emiliana Molina nos tiene toda la noticia. Emiliana, muy buenos días. Natalia, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues Alexander Vindman sería el primer funcionario de la Casa Blanca que testificaría tras puertas cerradas ante estos comités que investigan al mandatario estadounidense Donald Trump en este juicio político. Alexander Vindman, de hecho, temía que la política exterior del mandatario estadounidense Donald Trump hacia Ucrania estaba poniendo en peligro la seguridad de la Unión Americana. De hecho, en el discurso de apertura que fue obtenido por el medio estadounidense Político, este dice que reportó este tipo de incidentes en al menos 2 ocasiones al abogado principal del NSC. De hecho, también asegura que lo que Trump le estaba pidiendo a Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, podría poner o podría interpretarse como una jugada sucia de parte del presidente ucraniano y podría ayudarle a perder el apoyo bipartidista que tiene desde Washington. Esto es importante porque recordemos que fue el Congreso de manera bipartidista que le brindó los $390 millones a Ucrania en ayuda militar. Y si Zelensky avanzaba con este tipo de investigación que le pedía el mandatario estadounidense, pues este podría perder el apoyo de los demócratas aquí en Washington. Por otro lado, hay un poco de incertidumbre si Bill Dean se presentará ante el comité el día de hoy. Pues recordemos que el día de ayer el ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Charles Kupperman, hizo caso omiso a la citación que se le había entregado y no fue a testificar el día de ayer a puerta cerrada. Por otro lado, los demócratas, entre estos la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, han dicho que podrían llevarse a cabo la votación para ver cómo van a avanzar con estas investigaciones del juicio político tan pronto como este jueves, para establecer ya las reglas oficiales y posiblemente llevar a cabo una segunda votación para intentar destituir al mandatario estadounidense Donald Trump antes de Navidad. Sin embargo, Pelosi no le ha puesto una fecha límite hasta el momento. Natalia, esta es toda la información que tenemos en directo desde Washington. Regreso con ustedes. Gracias, Emiliana. Vamos ahora a Nueva York porque un latinoamericano, Rafael Grossi, será el director principal de un organismo de la ONU encargado justamente del uso de la energía atómica a nivel mundial. Alejandro Rincón nos tiene esta noticia. Alejandro, muy buenos días. Hola Natalia, feliz martes para todos. El pasado 21 de octubre tuvo lugar la primera ronda de votación entre los 2 principales candidatos a ser el sucesor del japonés Yukiya Amano. En ese momento, el argentino Grossi logró solo 15 votos frente a su contrincante, el rumano Cornel Feruta, quien hasta la fecha ha ejercido como director encargado de la Organización Internacional de la Energía Atómica. Tras una semana de negociaciones, ha tenido lugar hoy una segunda ronda de votación y allí el diplomático argentino, quien también es el embajador de ese país en Viena, logró 24 votos entre los 35 integrantes de la Junta Directiva de la OIEA, de manera tal que con esta elección se convierte entonces en el sucesor del japonés Yukiya Amano y además tendrá en sus manos el principal organismo rector del uso de la energía atómica a nivel internacional. Entre las funciones que asumirá
El nuevo director de esta agencia estará, por ejemplo, el manejo del futuro de los acuerdos nucleares con Irán. También, por supuesto, las negociaciones con Corea del Norte, que están actualmente estancadas, y adicionalmente todo el uso y el manejo pacífico de la energía nuclear a nivel internacional. Este argentino tiene más de 3 décadas de experiencia en temas del uso de la energía nuclear, también en proyectos de desarme, y es profundamente conocido en el mundo diplomático, cualidades a raíz de las cuales pues ha logrado tener el respaldo suficiente del cuerpo diplomático para ser el nuevo director de esta agencia. Es toda la información que tenemos para ustedes por ahora. Natalia, regreso con ustedes al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro. Vamos ahora a Miami, a la Florida, porque un tiburón de más de 900 kilos fue detectado nadando en las costas de la Florida. Paola Serna nos tiene a esta hora toda la información. Paola, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Unamaki es un nombre indígena de las tribus de Nueva Escocia en Canadá, que significa tierra de niebla. Es el nombre que los investigadores de la organización OCEARCH, que se dedica justamente a investigar escualos, le ha dado a este tiburón hembra que fue visto frente a las costas de Key West este fin de semana, esto aquí en el estado de la Florida. El animal básicamente ha sido seguido, ha sido monitoreado desde Nueva Escocia, donde fue marcado, y se ha encontrado pues que ha viajado hasta el sur de la Florida, ubicándose frente a Los Cayos. Es un enorme escualo, según la organización OCEARCH, es el segundo más grande de los que están monitoreando. Pesa alrededor de 907 kilogramos y mide 4 metros 70 centímetros. Es interesante saber que esta organización está monitoreando particularmente a las hembras en este momento para conocer un poco más de algo que se desconoce mucho, y es el momento en que dan a luz. No se sabe mucho cómo es este momento, particularmente entre los escualos. Hace alrededor de 3 años esta organización sin ánimo de lucro, OCEARCH, frente a Nueva York, encontraron 10 pequeños tiburones, y hubo la esperanza que en esa zona se pudiera conocer más sobre el momento en que el tiburón hembra da a luz. Sin embargo, no fue así. Es por eso que hay grandes expectativas en lo que ocurra con Unamaki, esta tiburón que fue hallada pues, o que se encuentra muy cerca de las costas de la Florida. Es por ahora la información desde Miami. Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días. Gracias, Paola, por su reporte. Vamos a una pausa comercial y en minutos regresamos con más de la agenda internacional. Ya venimos. Avanzamos con más noticias. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, advierte que para finales del 2020 la cifra de venezolanos que habrían salido de su país será de 6.500.000 personas. El anuncio fue hecho en la Conferencia de Solidaridad por Venezuela, que se lleva a cabo en Bruselas. El reporte a esta hora desde Bélgica con Antonio Belchi, periodista en nuestra cadena aliada Voz de América. Antonio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, de estas conclusiones de la Conferencia Internacional de Solidaridad que ha tenido lugar aquí en la Comisión Europea, en Bruselas, en Bélgica, nos quedamos con los datos de los 6,5 millones de migrantes venezolanos que pues, se podrían alcanzar a finales de 2020, una cifra totalmente preocupante, no solo para los responsables políticos de la región de América Latina, también de los países miembros de la Unión Europea, que han dicho que es necesario ejercer unas políticas estructurales para hacer frente a esta grave crisis migrante en Venezuela. También hemos podido hablar con el representante especial de ACNUR, él es Eduardo Stein, que está especializado precisamente en esta grave crisis migratoria, y él mismo nos ha advertido de la peligrosidad que tiene si la situación política continúa de la misma manera, ya que muchísima gente, muchísimos venezolanos se van a ver obligados a abandonar el país, y lo que más preocupa, lo que más miedo da al final del día es que se podría convertir en la crisis humanitaria más grande jamás registrada, incluso mayor que la de Siria. La preocupación principal es que si la tendencia continúa, podríamos alcanzar a finales del año 2020 cerca de 6,5 millones
de venezolanos que han tenido que salir de su país a causa de la situación. Esto está basado en las tendencias actuales, los números de personas que salen aproximadamente diariamente de Venezuela. Obviamente es una proyección, no sabemos si la situación va a evolucionar de otra forma, podría ser menor la cifra, pero también podría ser mayor. Entonces es simplemente un llamado a la comunidad internacional a apoyar a las comunidades que están recibiendo a estas personas, porque este movimiento, este éxodo de venezolanos y venezolanas continúa. Por el momento no se ve que vaya a cambiar esta tendencia, van a seguir saliendo y nos preocupa sobre todo las condiciones en las que llegan las personas. Hemos visto cada vez un número mayor de personas en situación de vulnerabilidad. Pues sí, Natalia, ya lo escuchamos por parte de Eduardo Stein, este representante especial de ACNUR, de las Naciones Unidas. También como conclusión de esta conferencia especial internacional de solidaridad aquí en la Comisión Europea, cabe destacar que se han recaudado 120 millones de euros que se van a sumar a los 30 millones de euros que ya la Unión Europea tenía previsto destinar no solo a Venezuela, sino también a los países afectados por ese gran flujo de migrantes, entre ellos Colombia, Ecuador, Perú o Brasil, que en los últimos meses han estado recibiendo un gran número de migrantes venezolanos y que eso les podría afectar a la larga a aspectos como la educación o la sanidad. Devuelvo la conexión contigo, Natalia. Anthony, muchas gracias por su reporte. Vamos Un placer, ahora. buenas tardes. Gracias. Vamos ahora a Caracas, donde la esperanza de los niños venezolanos que necesitan tratamiento oncológico lamentablemente se desvanece. El servicio del Hospital Luis Racetti fue suspendido debido a que el único equipo de quimioterapia que había en el centro médico se dañó. En Caracas, Oliver Fernández nos tiene el reporte. Oliver, muy buenos días. Adelante. Un buen día para ti, Natalia, un gusto saludarte desde la capital venezolana. Así es, son 40 niños los afectados, ellos están protestando desde el pasado viernes en las adyacencias del Hospital Luis Racetti al oeste de la capital venezolana para exigir junto a sus padres, esto con la debida autorización de sus padres, que se reactive el servicio de oncología pediátrica. Lamentablemente no se ha reactivado y ha quedado suspendido, y esto por supuesto trae como consecuencia que estos niños puedan perder la vida porque el cáncer avanza. Vale destacar que estos padres también han denunciado que desde la dirección del hospital no se le permite a aquellas organizaciones no gubernamentales que están interesadas en ayudarlos, poder ingresar los insumos, los medicamentos, incluso tratar de reactivar este servicio. La dirección se ha negado y por supuesto los padres están muy molestos por esta situación que de alguna manera pone en riesgo la vida de sus hijos. Vamos a ver el siguiente informe realizado por nuestro compañero Luis Laya. George Ley es la madre de Yorbelis, una pequeña que es paciente oncológico del Hospital Luis Racetti en la ciudad de Caracas. Apenas cumplió 5 años el sábado y este lunes se enteró que no podrá recibir su quimioterapia porque la máquina se dañó. Tiene miedo de que la condición de su hija siga empeorando. Tiene metástasis en sus pulmones y necesita con urgencia el tratamiento. ¿Cómo se le explica a un niño? ¿Cómo se le ve la cara a un niño sabiendo que su vida está en riesgo? Al menos 40 niños se han visto afectados por la paralización de este servicio. Otra de ellas es Yurmeli. Tiene 12 años y desde hace 11 pelea con un cáncer. Perdió la vista y lo único que quiere es no morir por la falta de tratamiento. Bueno, yo quiero estudiar y quiero ser alguien en la vida. Así no vea, pero yo quiero ser alguien para defenderme yo sola. Yurmeli es oriunda del occidente del país, el estado Trujillo. Vino con su abuela a Caracas hace 3 meses porque en su región no había especialistas que la atendieran. En Caracas se repite la situación. Una operación que debería ser gratuita le cuesta 28 millones de bolívares, unos $1.300, porque en los hospitales no tienen cómo realizarla. Que amerita un cirujano plástico. Y acá en el oncológico no lo hay y tampoco está funcionando el quirófano. Tiene muchos años no estar funcionando. Otra madre que viajó desde lejos para buscar una cura es Carla. Vino con su pequeño desde el estado Bolívar. Al llegar, se enteró de la paralización del servicio. Su hijo ya perdió un ojo y no puede esperar mucho más. Tengo un nudo aquí en la garganta porque imagínense, yo no tengo aquí dónde quedarme. A veces tengo que pagar. ¿De dónde saco? ¿Cómo hago? Las madres están desesperadas, no piden dinero, no quieren algo banal, sino salvar la vida de sus hijos. De solo pensar en la posibilidad de que mueran, aseguran estar aterradas. De verdad, no quiero ni pensarlo.
Eso nos atemora mucho a todas. Natalia, y la situación pareciera no ser distinta en el resto del país. Para hoy se tiene previsto que las enfermeras, quienes van a un paro nacional de actividades, protesten frente al Hospital Universitario de Caracas. Ellas estarán acompañadas de los diferentes gremios, tanto de maestros y profesores, que también la situación es difícil para ellos. También se espera la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional a las 10:30 de la mañana, hora de Venezuela. Debería estar ya discutiéndose algunos puntos importantes en el Parlamento venezolano y por supuesto nosotros vamos a estar allí para llevarles toda la información que se genere. Con esta información retornamos contigo a la mañana de NTN 24. Gracias, Oliver. Estaremos por supuesto atentos al desarrollo de estas noticias. Atención, las llamas siguen extendiéndose por el estado de California. Los fuertes vientos siguen alimentando el fuego que llegó a las periferias de la ciudad de Los Ángeles. Las llamas amenazan el famoso museo Getty Center, ubicado al oeste de la ciudad. La temporada de incendios forestales ha provocado evacuaciones masivas y cortes de energía en todo el estado. Según las autoridades, 180,000 personas han sido evacuadas. Los equipos de bomberos permanecen en alerta este martes ante el temor de que vientos muy secos del norte agraven aún más la situación. Reconozco que este momento produce una gran ansiedad. Las imágenes de alto perfil que la gente ve no solo en el incendio de Kincaid en el norte de California, sino ahora en el incendio de Getty en el sur de California, en Los Ángeles, esto genera una gran consternación, generan preocupación. Pero este curiosamente es un momento en California que es muy familiar. Hemos tenido una temporada de incendios por debajo del promedio hasta la fecha. Lo que estamos experimentando en ese momento está ligeramente por encima de la media, que hace parte del promedio para la época del año. No parece, pero de hecho es así. Este estado ha contado con recursos suficientes. Este estado ha sido muy directo en términos de preposicionamiento de activos a un grado que nunca hemos tenido en el pasado. Y Paramount Pictures decidió cancelar anoche la premiere de la cinta Terminator Dark Fate. La alfombra roja de la película fue suspendida por el incendio forestal que azota las periferias de la ciudad de Los Ángeles, que en las últimas horas se ha extendido por las altas temperaturas y la baja humedad. La gala se realizará en el Teatro Chino de Hollywood y a ella asistirán los protagonistas de la cinta, entre ellos el mítico Arnold Schwarzenegger, que tuvo que abandonar su mansión por la cercanía del fuego. Justamente en California quiero saludar a esta hora a Ilan Shapiro, residente, y en este momento se encuentra a 8 millas al sur de la montaña Baldwin Hills, una zona desde donde podemos ver algunos focos de incendio que siguen activos. Ilan, muy buenos días, gracias por acompañarnos hoy en el programa. ¿Cuál es la situación a esta hora? A ver si podemos darnos una idea más clara de lo que está pasando. Antes que nada, muchas gracias por la oportunidad. Realmente ha sido una semana muy difícil aquí en la área de Los Ángeles. Amanecimos, como sabes, de los juegos, y hoy en día voy a pasar las imágenes que tenemos enfrente de mí. Justamente en lo fondo vamos a poder presenciar lo que son las montañas del norte y la parte del Giddis. Justamente lo que se ve como un amanecer muy bonito, la parte generalmente se ve grisácea ahorita, se puede apreciar mucho el humo que hay, viene de las montañas, y realmente este solamente es el comienzo. Al parecer hoy en la noche van a empezar a tener mucho más vientos, todos van a estar mucho más precavidos y tener definitivamente el plan de evacuación y tener en las manos esos planes de la familia y tener esos los kits para desastres de la mano. Ilan, justamente uno de los puntos álgidos en todo este tema tiene que ver con la compañía Pacific Gas and Electric, una empresa que no hace mucho decidió cortar el servicio a 2 millones de clientes por temor precisamente a seguir originando más focos de fuego al norte del estado. Te pregunto qué tanta responsabilidad ha tenido esta compañía en los recientes incendios, porque ya hemos visto que hay varias demandas en curso que alegan que las líneas de alta tensión de la compañía pues han causado todo esto. Es realmente tomar en cuenta que toda la gente de energética ha tomado una posición proactiva para prevenir este tipo de desastres, tomando en cuenta que esto es una asociación público-privada y que todos tenemos que tener un poquito, tanto la parte de la sociedad civil, tanto como la parte pública, se han aunado para poder mitigar todo este tipo de problemas. En el pasado han habido muchas cosas, han habido descuidos de todas las partes, han habido iniciativas muy importantes por la gente local para tratar de mitigar estas cosas. Entonces, más que poner en cuenta
qué problemas hubieron en el pasado. Ahorita justamente hubieron cosas proactivas donde se retomaron los recursos. ¿Qué quiero decir con eso? Que tomaron poblaciones completas cuando sabían que habían puntos muy fuertes para que hayan incendios. Lo que hicieron es cortar la electricidad para mitigar este tipo de incendios. Entonces, estamos siendo mucho más proactivos y como lo están diciendo en la nota al principio, la ventaja que ha habido el día de hoy a comparación de otros incendios que hemos tenido antes es que ya sabíamos que venían, ya sabíamos por dónde iban a venir y ya sabíamos los planes de desastre y mitigación de recursos. Entonces, gracias a Dios no ha pasado a mayores, tenemos que tener mucho cuidado. Ahorita la gente que está siendo afectada es la gente que tiene asma, la gente que tiene enfermedades crónicas, porque sí se siente el aire diferente. Están habiendo gente que tiene las gripas que eran normales, pues vamos a tener mucho más gente con alergias y mucho más problemas respiratorios y problemas crónicos. Ilan, aprovechando tu ubicación y justamente que tú tienes una visual mucho mejor que la de nosotros, quisiera que me digas cuáles son las zonas más calientes en este momento, cuáles son las zonas más afectadas. La zona que estamos aquí cerca de Los Ángeles es la puerta cerca del Museo del Iris. Es justamente lo que estoy mostrando ahorita. Son unas montañas que están al fondo. Y si podemos hacer un zoom en la pantalla, justamente ahí se puede ver la señal de Hollywood con unos puntitos de luz al final. Y justamente es un paso entre dos montañas donde generalmente en la época de lluvia es preciosamente verde y en la época de sequía, que es justamente lo que tenemos en este momento, estamos teniendo muchas, pues se ve amarillo, se ve muy seco, entonces es muy propenso a la parte de los incendios. Y ahorita estoy mostrando la parte al fondo, los edificios que se ven, no se ven muy bien, pero ahí están en el fondo. Justamente son los edificios que están en el centro de Los Ángeles. Y toda la parte del fondo se ve una nata gris que generalmente no se ve. Y es toda la parte del humo que se está moviendo. Y esperemos que en los siguientes días se vaya apagando. Ilan, por último, ¿alguna información que consideres importante compartir a través de nuestra pantalla y que podría ser de gran ayuda para residentes de estas zonas afectadas? Centros de acopio, por ejemplo, que sepas que ya han sido instalados. Hay centros de acopio, pueden marcar el 411 y 511, donde pueden tener toda la información importante de dónde pueden ir cerca de ustedes. Lo que es las fuerzas de fuego, los bomberos aquí tienen un teléfono muy activo, pueden recibir textos directamente con ellos y es muy importante ahorita que no sabemos cuándo un desastre puede venir. Ese es el mejor momento para prevenir y para crear un kit de desastres con la familia, teniendo los documentos más importantes que uno puede tener, un poco de comida y agua, y para más información puede ir a healthychildren.org, quiere decir healthychildren.org, donde la Academia Americana de Pediatría crea una lista que los papás y los familiares podemos tener para ayudar a nuestra familia. Ilan, pues muchísimas gracias por tu reporte y por tu tiempo aquí en el programa. Un placer, muy buen día. Vamos a continuar con más noticias en el marco internacional. Otra noche de disturbios en Chile. Miles de manifestantes volvieron a salir a las calles de Santiago horas después de que el presidente Sebastián Piñera concretara el revolcón en su gabinete en su más reciente intento de poner fin a 10 días de protestas antigubernamentales. Anoche también hubo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Pese a este nuevo capítulo de tensiones, el gobierno no se plantea volver a imponer el estado de emergencia levantado el pasado domingo. Y escalan también las protestas en Bolivia por el cuestionado triunfo electoral de Evo Morales. En las últimas horas se registraron choques en las calles de varias ciudades que dejaron 30 heridos. Bolivia es escenario de protestas desde hace una semana contra el cuestionado escrutinio electoral que dio al presidente Evo Morales un cuarto mandato. La oposición alega un fraude electoral y exige la realización de una segunda vuelta. Mientras tanto, Morales defiende su victoria. Algunos piden sus paros hasta que se vaya Evo. Uno dice nuevas elecciones, otros dicen segunda vuelta, como fue la segundita en la Cuenca. No se entiende. Hermanas y hermanos, tienen que entender que hemos ganado en la primera vuelta. Pacíficamente vamos a defender la democracia. Aquí los que hicieron tanto daño nos quieren volver, liberalismo, militarismo, neoliberalismo, no van a volver, hermanas y hermanos.
Y en Honduras se registraron nuevas protestas para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. Las movilizaciones terminaron en choques frente a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Honduras en Tegucigalpa. Las fuerzas policiales utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. Sectores hondureños han exigido la salida de Hernández tras la decisión de la justicia de Estados Unidos de declarar culpable al hermano del mandatario por tráfico de drogas. El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, agradeció a Nicolás Maduro en una respuesta en Twitter por las felicitaciones que éste le envió por su triunfo en las elecciones del domingo pasado. Sin embargo, Fernández, quien ha evitado referirse a Venezuela como una dictadura, subrayó en un medio tuit la necesidad de que existiera una plena vigencia de la democracia. Gracias a Nicolás Maduro por sus felicitaciones. América Latina debe trabajar unida para superar la pobreza y desigualdad que padece. La plena vigencia de la democracia es el camino para lograrlo. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, presentó hoy una nueva propuesta para celebrar elecciones anticipadas y romper el estancamiento en torno al Brexit que debía llevarse a cabo este jueves. El pulso entre el Premier y el Parlamento ha sumido en el caos la salida de Reino Unido de la Unión Europea. El bloque aceptó el 31 de enero de 2020 como nueva fecha para el Brexit, que debía haberse completado originalmente el 29 de marzo. La Cámara de los Comunes ha rechazado la propuesta de elecciones anticipadas para el 12 de diciembre. Y estas son las imágenes de un simulacro en Corea del Sur en caso de un atentado terrorista en las estaciones de metro en Seúl, la capital. Participaron alrededor de 470 empleados, 60 ciudadanos, así como miembros de la policía, el ejército, el departamento de bomberos y el gobierno local. Recrearon la evacuación de un vagón simulando un ataque con gas. Los ejercicios se extenderán hasta el viernes. Hablamos ahora de una decisión histórica que podría dar un giro a la práctica del celibato en la jerarquía católica. El Sínodo de la Amazonía aprobó la propuesta de un grupo de obispos de ordenar hombres casados en las zonas más remotas de la región, donde existe escasez de sacerdotes. La propuesta fue enviada al Vaticano y se espera que el Papa Francisco entregue su respuesta a finales de este año. Si la recomendación es aprobada, eliminaría la restricción que data desde hace 1000 años y sentaría un precedente para las iglesias en el resto del mundo. Se trata de la primera vez que los obispos respaldan un cambio tan importante a la tradición católica. Y a esta hora del programa quiero saludar al teólogo y filósofo Jorge Humberto Pineda Salazar. Es licenciado en Educación con énfasis en Ciencias Religiosas. Muy buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días. Bueno, comienzo preguntándole qué retos trae para la Iglesia las peticiones que hace el Sínodo de la Amazonía y ¿cree usted viable que el Papa Francisco considere para finales de este año acabar con el celibato? A ver, son muchos los retos que plantea el documento que sacaron los padres sinodales y que fue publicado este fin de semana anterior. En primer lugar, la evangelización de los pueblos del Amazonas, que es como lo principal en lo que se enfoca uno de los objetivos del Papa Francisco. También la atención a las personas, digamos, que viven situaciones difíciles, sobre todo de pobreza, ¿no? Los campesinos, los indígenas que están en las zonas más recónditas, en fin. Son muchos los retos que se le ponen al Papa Francisco. Ahora, en cuanto a lo de el celibato sacerdotal, dudo mucho que el Papa acepte esa petición de los padres sinodales. Es una de las recomendaciones que ellos hacen, particularmente en el numeral 111, en donde se le pide estudie la posibilidad de ordenar hombres probados en virtud que vivan en regiones muy apartadas de la selva amazónica, donde el sacerdote no puede llegar o lo hace muy de cuando en cuando, para que ellos sean los encargados de administrar los sacramentos. Personalmente no creo que esto vaya a estar en la agenda del Papa, no creo que se vaya a ordenar hombres que estén casados, más bien se buscará cómo evangelizar a través de laicos, pero sin quitar el celibato de la Iglesia en la Iglesia latina. Hoy por hoy, teniendo en cuenta que para muchos la Iglesia Católica ha perdido fuerza en muchos frentes, escándalos por pederastia, por ejemplo, que durante años han sido encubiertos y han salpicado a la institución y con ello también han distanciado a una gran mayoría de creyentes alrededor del mundo, ¿cómo hacer para recuperar la fe y la confianza? ¿Cree usted que ha llegado el momento de redefinir el rol de la Iglesia y adaptarse a los tiempos de hoy?
Efectivamente, hay que hacer seguramente algunos cambios importantes. Hay que buscar una manera diferente de llegarle a las nuevas generaciones. Hay que buscar mecanismos para que los escándalos en la iglesia no se vuelvan a presentar, no solo a nivel de pederastia, sino a nivel de cuestiones económicas, que es algo que está ocasionando serios problemas en este momento al interior del Vaticano. Pero el Papa Francisco y un equipo de personas que lo rodean ya están trabajando en esos aspectos, ya están trabajando para mejorar esas situaciones, para buscarles solución, para tratar de mantener lo que es tarea de ellos, que es la evangelización de los fieles y sobre todo dar testimonio como ministros de la Iglesia de lo que enseñan y de lo que han aprendido en el Evangelio. Jorge Humberto, quisiera seguir ahondando un poco en el tema del celibato, siendo este el tema más polémico, y me gustaría pedirle realmente una opinión muy personal. ¿Cree usted que el celibato es garantía de que las funciones religiosas se desempeñen mejor? Porque uno de los argumentos precisamente que utiliza la Iglesia señala que ceder a las presiones para que los sacerdotes se casen sería facilitar la entrada de personas que no tienen verdadera vocación y que se acabarían convirtiendo en malos sacerdotes, por así decirlo. Mire, el celibato en la Iglesia Católica es un regalo. Hay que entender en primer lugar que no es un dogma de fe. Un dogma de fe es una verdad absoluta. Entonces el celibato no es un dogma de fe y, como lo ha dicho el Papa, se podría cambiar en cualquier momento. El celibato es un reglamento de la Iglesia Católica y puede quitarse, ¿cierto? Como le digo, no está en la agenda del actual Papa. El celibato es un regalo. La gente, el hombre que entra al sacerdocio entra sabiendo que debe comprometerse con una vida célibe y que esa vida célibe le va a permitir tener un mejor servicio a la comunidad, tener esposa y tener hijos, que es algo muy bonito y que es un sacramento de la Iglesia Católica. Tiene sus impedimentos en cuanto que también tiene que atender cosas de su familia, de su casa, pero si el hombre dedicado al ministerio sacerdotal está libre de estos compromisos, con seguridad se va a dedicar con mayor generosidad al servicio de la comunidad a él encargada y a un trabajo pastoral mucho más fecundo. Jorge Humberto, en otros temas, el Sínodo de la Amazonía también pide que las mujeres accedan al diaconado permanente. ¿Qué lectura hace usted de esta iniciativa y cómo comienza a cambiar los roles dentro de la Iglesia Católica? Porque el Sínodo de la Amazonía sin duda pues sienta un precedente frente al rol de las mujeres en los servicios religiosos. La mujer ha jugado un papel muy importante en la Iglesia Católica, eso es algo indiscutible. Y el Papa Francisco ha empezado a tenerla en cuenta y a ubicarla en posiciones en el Vaticano que estaban reservadas para los hombres. El sínodo propone esto, lo de las mujeres, el diaconado para las mujeres, ¿no? Eso ya se había estudiado en una comisión en el año 2016 y esa comisión en el año 2016 no vio prudente, no tuvo claridad sobre cómo ejercían el diaconado de las mujeres en la iglesia primitiva y cerraron esa comisión. En este momento lo que los padres sinodales proponen, además de un posible diaconado, que tampoco creo que sea un tema que se vaya a discutir posteriormente, es el ministerio del acolitado y el ministerio del lectorado para las mujeres, que creería que eso sí puede llegar a darse, ¿cierto? Ahora, en este momento, aunque estos ministerios no están aprobados, con seguridad muchas mujeres allá en el Amazonas y en muchas partes del mundo llevan la comunión a estas comunidades, la Sagrada Comunión, celebran liturgias de la palabra, instruyen a los fieles para recibir los sacramentos, predican, es decir, hacen una labor muy importante, pero no creo que tampoco se pueda hablar de diaconisas en la Iglesia Católica. Lo veo más factible por el lado de los ministerios del acolitado y del lectorado. Creería que a eso sí puede acceder el Papa Francisco. Jorge Humberto, y una última pregunta. En ese extenso pliego de peticiones, el Sínodo también plantea introducir el pecado ecológico. ¿En qué consiste y cómo viene a ser este tema algo nuevo para la Iglesia? El Papa Benedicto XVI ya había hablado algo sobre el pecado contra la naturaleza, contra la ecología. Este documento lo propone nuevamente. Es lo que ellos llaman, bueno, lo que estamos viendo, que es la destrucción del medio ambiente, las prácticas poco
razonables que tenemos los seres humanos y que nos están llevando a destruir poco a poco el medio ambiente y particularmente la Amazonía, que era el tema de este sínodo, ¿no? Entonces ellos hablan de un pecado que tenga que ver con la ecología, con el daño al medio ambiente, hacerle caer a las personas que nosotros somos administradores de la obra creadora de Dios y que como administradores estamos llamados a proteger lo que Dios ha puesto en nuestras manos y no a destruirnos ni a beneficiarnos de la naturaleza de una manera irracional hasta el punto de estar creando un mundo o dejando un mundo que no va a estar en condiciones de ser habitado por las generaciones que vengan después de nosotros. Jorge Humberto, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el programa. Muy buena tarde. Gracias, lo mismo. Hasta luego. Vamos a una pausa comercial y al regreso estaremos hablando de toda la información deportiva. También vamos a hablar de los disfraces porque ya llega el 31 de octubre. Gracias a todos por su sintonía con la mañana de NTN24. Ya comienza aquí Club de Prensa con Gustavo Alegret, quien hablará sobre la tensión en Bolivia por el cuestionado triunfo electoral de Evo Morales. Gustavo, hola, buen día.